Bien. Buenos días, espero que esté bien, con ánimo de poder aprender, ¿cierto? Poder estudiar la palabra, escudriñarla y con ánimo para dejarse corregir. Esa es la idea, ¿bien? No es simplemente escuchar, sino que también poner en práctica lo que el Señor nos enseña, ¿bien? Y esto es lo que vamos a intentar hacer hoy. Hacerlo práctico en la vida, ¿bien? Hacerlo práctico, vamos a ver, en la familia, en tu rol como padre, tu rol como hijo, en tu rol como quizás líder o en tu rol como hijo de Dios. Vamos a leer, quiero que busque en su Biblia, Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, versículo 12 al 17. ¿Bien? Ponga atención. Dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la razón por la que Juan escribió la carta, sus cartas. Este es el motivo, que podamos entender de dónde venimos, quién nos rescató, y que podamos entender en el peligro en el que estamos también. ¿Bien? Vamos a orar. Yo les voy a pedir que pueda inclinar su rostro. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre, te doy porque tú eres santo, Señor, y tu palabra es santa y es buena para nuestro corazón y para nuestra vida. Te pedimos que tú a través de ella nos instruyas y nos guíes, Señor, a toda verdad y a toda buena obra, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como les dije, esta es una carta muy práctica. ¿Bien? Y este es un párrafo muy práctico también, en que vamos a entender qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de Juan. Juan escribe esta carta en un tono, digámoslo, con un profundo cuidado pastoral, bien, para sus hermanos. Algunos lo describen como un cariño, porque los nombra hijitos. Anteriormente también les había nombrado así a la iglesia. Y escribe esta carta Juan no para sembrar dudas en el corazón nuestro ni en el corazón de la iglesia, sino que para afirmar y reafirmar la certeza que tenemos en Cristo. ¿Bien? No nos escribe para poder confundirnos, sino para que tengamos la seguridad, que tenemos vida eterna en Cristo. Que muchas veces el cristiano vive con miedo, vive con un temor irracional, que vamos a ver ahora. Este pasaje nos recuerda quiénes somos en Cristo y qué ha hecho Dios por nosotros. Y lo más importante aún,
cómo debemos vivir en un mundo que se opone a Dios. ¿Escuchó eso? El mundo se opone a Dios. La pregunta es, ¿cuánto nos deleitamos en el mundo? En algo que se opone al Señor. Juan nos escribe en un contexto donde no solo está la persecución externa, sino hay algo más peligroso aún, que es la confusión interna y la confusión espiritual interna. ¿Se recuerdan que los domingos atrás hemos enseñado que en este contexto la iglesia tenía muchas creencias externas y mezclaba cosas en su fe, ¿cierto? Para su propio beneficio. Este era el peligro. Y este es el peligro que Juan nos habla hoy día. Y no es un peligro muy lejano a lo que estamos hoy en día, hermano. Juan nos va a exhortar sobre la identidad como creyentes. Y antes de prohibirnos cosas, Él nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Y antes de hablar de separarnos del mundo, Él establece una base de comunión en su iglesia. La vida cristiana, hermanos, comienza con una obra consumada que es la de Jesús, su muerte y su cruz, y su resurrección. Y se desarrolla en una vida y en una lucha espiritual diaria. Si usted no lucha con su carne diariamente, debe cuestionarse. Debe luchar con su carne. Se manifiesta en una separación consciente del mundo. No aislados, eso lo vamos a ver también. No tiene que aislarse, no tiene que ir a un lugar o a una isla a vivir solo. Lo que es algo de la mente, hermano, conscientemente. Y nos orienta a algo, diría yo, glorioso, que es lo eterno. ¿Cuál es nuestra meta? El mundo es pasajero, mas los caminos del Señor son eternos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. El primer fundamento que nos da Juan es algo inamovible, que es el perdón de nuestros pecados. Somos perdonados, hermanos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Como le dije, Juan se dirige a nosotros, los creyentes, con el término hijitos. Y esta expresión es una expresión pastoral, de cuidado, que abarca tanto a niños como a ancianos, que abarca a toda la iglesia. Y él resalta este fundamento, hermano. Nuestros pecados han sido perdonados. Y en el original está escrito en un verbo perfecto pasivo. ¿Qué indica esto? Es una acción que ya está realizada, hermano. Usted fue perdonado. Créalo o no, fue perdonado de todos sus pecados. Y lo más increíble aún, Él se olvidó de ellos, los echó al fondo del mar. Esto también tiene que ver con que es un resultado permanente. Dios no se contradice, hermano. Dios no se niega a sí mismo. Él perdonó tus pecados y mis pecados para siempre. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder divino para hacerlo. Muchos cristianos viven con este peso, hermano, sin querer.
azotando su espalda todos los días, creyendo que el Señor no los ha perdonado. ¿De qué libertad nos habla Cristo cuando nos dice que Él nos hará libres? Es de esto, hermano, del pecado, de la culpa. Colosenses 2:13 nos habla que Él nos ha perdonado de todos los pecados. En Romanos nos dice que no hay condenación para los que están en Cristo. En 1 de Juan 1, del 7 al 9, nos habla que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y debemos entender este concepto, hermano. Primero, que es eterno. Segundo, que es totalmente gratuito. Es gratis para ti. Tercero, que es pleno, que cancela toda responsabilidad moral y penal en ti, hermano. Eres libre, libre del pecado. Y algo también glorioso, que esto perdura para nuestro futuro. Que dice su palabra que estaremos con Él para siempre, en la eternidad. La pregunta es, ¿cómo entonces vivimos esto? ¿Cómo yo puedo vivir libre? Muchas veces estamos atrapados por el pecado, hermano. Atrapados por el pecado. No entendemos el concepto de la libertad. Así como Pablo critica a la iglesia. Entienden el concepto de libertad como querer pecar aún más para que la gracia sobreabunde en su vida. Y eso no es así. Eres libre del pecado, libre para vivir a los pies de Cristo. Tus pecados ya fueron perdonados. Tu corazón debe vivir de una forma en que cada día deba agradecer al Señor por esto. ¿El cristiano puede caer en pecado, hermano? ¿Peca? ¿Usted peca? Yo peco. ¿Usted? Amén, amén, dice. Todos pecamos, hermano. ¿Cuál es la diferencia con el mundo? Medítalo en tu corazón, hermano. Tenemos a Cristo. Dice la palabra que Él es nuestro abogado, que Él intercede por nosotros. Debemos vivir en libertad. ¿Sabe por qué los cristianos muchas veces son esclavos de la culpa? Porque creemos que es por nuestros méritos, hermano. Creemos que somos libres por nuestros méritos. Creemos que somos libres porque mientras más hago, más el Señor me perdona. Porque mientras más actúo, más el Señor me perdona. Si tengo más ministerios, más el Señor me perdona. Vivimos así, hermano. El Señor nos ha perdonado. Y dice que hemos sido perdonados por su nombre. No hay otra persona, no hay otra obra en tu vida que no sea la obra de Jesucristo en ti, hermano. Primer fundamento es este. Debemos entenderlo. En Él tenemos redención por su sangre y perdón de pecados, Efesios 1:7. Y esto se basa exclusivamente en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo cuando Él resucitó y vio a los discípulos. Él dijo esta frase: hay que predicar del perdón de pecados. Es necesario. Es necesario que el mundo sepa esto. Puede ser libre del pecado, hermano. De la culpa.
Es como que usted estuviera frente a un juez. Usted ha infraccionado la ley. No tiene por dónde. Va a ir a la cárcel, hermano. Un juez justo, si usted ha infraccionado la ley, un juez justo lo mandaría a la cárcel. Pero llega otra persona gratuitamente y paga su deuda. Incluso intercede por usted. ¿Qué diría usted? Este está loco. ¿Cómo? Si ni me conoce. ¿Cómo va a pagar mi deuda si ni siquiera conoce quién soy? ¿Cuán más el Señor Jesucristo, hermano? Nosotros estábamos destinados a la muerte eterna. Usted y yo. El juez justo debía ponernos esta sentencia. Más llega el Hijo de Dios, paga nuestra multa, paga la multa de la muerte, y ya nuestra culpa ha sido exonerada y cancelada. Nuestro corazón debe estar agradecido, hermano. Hechos 13:38 nos dice que por medio de Él, de Cristo, se nos anuncia el perdón. El creyente que vive sin la certeza del perdón, hermano, vive en esclavitud, creyendo que por sus méritos puede ser perdonado. El creyente que vive sin la certeza del perdón no puede crecer en santidad, porque se siente indigno siempre y no busca al Señor, hermano. El creyente que vive sin la certeza del perdón no puede amar con gratitud. No ama con gratitud, ama por miedo. La santidad no nace del temor, hermano, del temor humano. Nace del temor a Dios, que va relacionado con el perdón que Él nos da y con el amor que debemos darle al Señor. Porque dice su palabra que Él nos amó primero. El texto no dice que vamos a ser perdonados o que podemos ser perdonados, sino que dice, han sido perdonados. Es una acción completa, definitiva, que es realizada por Dios y con efectos permanentes en tu vida, hermano. Entonces, si entendemos esta base, debemos empezar a caminar en ella. ¿Bien? La base del cristiano es esto. Cristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados, los olvidó en lo profundo del mar. De ahí empezamos a caminar en gratitud y en la gracia. ¿Bien? ¿Te sientes insuficiente para el Señor? Bien haces. Pero si esto limita tu crecimiento espiritual, mal haces. Somos insuficientes para el Señor, hermano, por supuesto. Pero en Cristo tenemos entrada. En Cristo tenemos entrada, hermano. No vivimos para ser perdonados. Vivimos porque ya hemos sido perdonados. Es una diferencia. ¿Ven? Segundo paso. Hay una madurez espiritual que debemos seguir. Debemos conocer al Dios eterno. Versículo número 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Juan introduce a los padres aquí. Y se podría traducir en el original como a los maduros en la fe. A los maduros en la fe. Os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio.
Juan le da un énfasis no en lo que hacen, en sus acciones, sino a quién conocen. ¿A quiénes conocemos? No es por nuestras acciones, hermanos, en que vamos a ser maduros, sino que podamos entender y conocer al Señor. Ser más activista dentro de la congregación no te hace más maduro. No te hace una persona madura. Conocer al Señor sí. Muy diferente. Al que es desde el principio, nos dice Juan. Conocer al Señor se basa en que el Señor, entender, que el Señor es eterno, es inmutable, es fiel. Y Juan da a entender que estos creyentes han caminado con Dios el tiempo suficiente para poder entender y conocer su carácter, conocer su fidelidad y conocer su verdad. La pregunta es, ¿en qué paso estás o estoy yo? ¿En qué paso estás tú? ¿Conoces la eternidad de Dios? ¿Puedes comprenderlo? ¿Puedes entender que Él está aún desde antes que se creara todo? ¿Y que Él va a estar aún después que todo se destruya? ¿Conoces su inmutabilidad? Él no cambia, hermano. Él es el mismo hoy, dice su palabra, ayer, hoy y siempre. Pero ¿conoces eso realmente? ¿O conoces al Dios solo del Nuevo Testamento? ¿Conoces acaso que su fidelidad no es condicionada, sino que es permanente? Yo sé que si pregunto si usted ha visto que Dios, si acaso Dios es fiel en su vida, la mayoría vamos a levantar la mano, ¿cierto? Pero realmente entendemos que su fidelidad permanece para siempre, aún en tu enfermedad, hermano, aún en tu dolor o en tu tristeza. Él es fiel. El cristiano maduro conoce esto. Debiese conocer esto de parte del Señor, porque no es un conocimiento solo intelectual, sino que Juan 17:3 nos dice que debemos conocer a Dios, que conocer a Dios es una vida eterna. Es una vida que debe ser diaria, hermano. Diaria en tu vida. Y este conocimiento, hermano, va a ser probado en el tiempo. Si quieres ser maduro, vas a ser probado, como ya hemos visto en muchas predicaciones acá. Si quieres crecer, si queremos crecer, vamos a ser probados para crecer aún más. El pámpano crece aún más cuando es podado, ¿no? Si no, no puede crecer. Esto nos enseñó Jesucristo. ¿Quieres ser maduro? No basta solo con saber muchas cosas acerca de Dios. No basta con eso. Sino que Juan nos enseña que debemos conocer a Dios mismo. La verdadera madurez no se mide por títulos que tengas, hermanos, por cursos que tengas. ¿Que son buenos? ¿Que son necesarios? Sí. Pero eso no mide tu madurez. No se mide por los años que llevas dentro de la congregación. ¿Llevas 20 años dentro de la congregación o de alguna iglesia? ¿Crees que eres más maduro que el que lleva un mes? Déjame decirte que te puedes sorprender.
no se mide muchas veces por solamente venir a la congregación, sino que se mide por una comunión constante con Dios. Mientras más cerca estamos de Dios, más maduros somos. Mientras menos nos cueste estudiar su palabra, más maduro eres. Mientras más instruyes a tu familia en el camino del Señor, más maduro eres. Mientras más instruyes a tu hermano y lo corriges, más maduro eres. No eres el más pesado, hermano. No eres el más espiritual. Saquémonos de este concepto que el mundo nos ha dejado en la iglesia, que es el que corrige es el malo. Y el que los deja hacer, no, él sí me entiende. Él sí es bueno con nosotros. El mundo se ha introducido en la iglesia. Debemos exhortarnos, la palabra nos instruye a exhortarnos unos a otros, a corregirnos unos a otros. ¿Quieres ser más maduro? Déjate corregir, hermano. Dejémonos corregir. ¿Quieres crecer más en la palabra? Déjate corregir. Pon tu corazón a disposición. Estoy seguro, muy seguro, que muchas veces has escuchado una predicación a la defensiva. Y te preguntas, no, o te dices, perdón, este no soy yo. No, ¿cómo voy a ser yo? O apuntas al del lado. Él es, mira lo que están hablando, ese eres tú. Y nuestro corazón está a la defensiva, hermano, siempre. Creemos que estamos en lo correcto. Creemos que somos maduros, porque el tema a mí no me tocó. Tema básico, por hermano. Maduremos en el Señor. Segunda parte del versículo 13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Juan se dirige a los jóvenes porque se caracterizan, no sé si en este tiempo, pero antes por lo menos, por su vigor, por su fuerza y por su lucha espiritual. ¿Son así nuestros jóvenes? Espero que sean así. Amén. No escuché a ningún joven decir amén. Son vigorosos, fuertes y luchan espiritualmente. Y nos dice Juan que ellos, dice, porque a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Jóvenes ejemplares, hermanos. Esta victoria se ha logrado en el pasado, porque la vida del joven, dice Juan, que ha vencido al maligno. Y en el original el verbo está en perfecto, indicando algo, que la victoria se ha logrado en el pasado, pero sus efectos son permanentes, ahora, ya. Cristo ha muerto por ellos también y han vencido al maligno, pero los efectos de esto se ven hasta el día de hoy. Son permanentes en tu vida, hermano. El famoso personaje bíblico, la oveja descarriada. ¿Se acuerda de ese personaje bíblico? No, es que anda en Egipto. Ese es otro término bíblico. Hermanos, debemos madurar. Debe madurar. Yo debo madurar. Debemos madurar en Cristo.
Él ha muerto por nosotros. Somos perdonados por nuestros pecados para siempre, hermano. Y este debe ser el punto de partida en que nuestros resultados deben ser permanentes en el tiempo. Si decidimos una vez, nuestra vida debe ser constante. No digo en perfección, hermano, no somos perfectos, pero sí en un constante agradecimiento, constante humillación, constante búsqueda a los pies de Dios. Práctico, hermano, algo práctico. Juan no dice que están luchando para vencer, sino que han vencido ya. Y esta victoria no es producto de su fuerza, sino de la fuerza y la victoria que hay en Cristo en su cruz. En Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados, los ha derrotado. Y Pedro nos instruye que, ya que Cristo los ha derrotado, nos instruye a resistir firmes en la fe. 1 Pedro 5. Debemos resistir firmes en la fe. ¿Por qué? 1 Juan 3:8 nos dice que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Eres libre, hermano. Cristo despojó a Satanás de su poder, hermano. No tiene autoridad sobre ti. ¿Puede tocar tus bienes? Sí. Lo vemos en Job. ¿Puede tocar tu trabajo? Por supuesto. ¿Puede hacerte la vida imposible, hermano? Humanamente, sí. Pero dice la palabra que mayor es el que está en nosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cristo despojó a Satanás de su poder. Ni siquiera tiene poder en la muerte, hermano. Porque Cristo lo despojó de eso. Debemos vivir como creyentes en esta victoria. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, hermano. Mayor es. Mayor. Superior. Esto está en 1 Juan 4:4. No vives huyendo del diablo, hermano. Vivimos resistiendo firmemente desde los brazos de Cristo. Resistimos hasta que Él venga. Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Resistimos, pero con una esperanza, nos dice el Señor. Él vendrá por nosotros. Versículo 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora usa esta expresión, tanto de cariño, pero la usa en un término como hablarles a niños. Y les dice, ahora os escribo a vosotros, niñitos. Destacando aquí algo aún más glorioso, hermanos. Incluso los más pequeños tienen esta posibilidad. ¿Por qué tenemos escuela dominical, hermano? ¿Para que los niños acá no nos molesten? ¿Para que no hagan ruido? Debemos instruirlos, hermano, en su palabra. Porque debemos tener un tiempo de lectura bíblica, oración en tu hogar con tus hijos. Debes instruirlo en la palabra. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Conocer al Padre equivale, ¿qué cosa? Primero, a tener vida eterna. Tu hijo puede tener
vida eterna desde ahora, hermano. Ser adoptado como hijo de Dios. Que conozcan que Dios es su Padre. Tercero, que vivan guiados por su Espíritu. Un niño puede ser guiado por el Espíritu, hermano. Puede vivir a través del Espíritu Santo. No menosprecie su juventud. No menospreciemos a nuestros hijos. Necesitan tanto de Cristo como nosotros. Un niño puede aprender mucho, hermano. Si uno ve a Jesús en sus primeros años de vida. ¿Qué es lo que le gustaba hacer a él? Estudiar. Ir al templo. Perderse de sus padres. Y estar ahí 3 días estudiando la palabra. ¿Por qué? Porque le era necesario. Y algunos dirán, no, pero es que él era Dios. Por eso, hermano, era un niño, hombre. ¿Usted cree que no tenía necesidades de un niño? Por supuesto. Dice la palabra que él fue tentado en todo. No menospreciemos la mente de nuestros hijos. Juan nos enfatiza que la salvación no depende de nuestra edad. Todos podemos llegar a conocer al Padre. Toda tu familia puede llegar a conocer al Señor. Y esta relación puede ser real en tu vida, pero debes madurar. La fe genuina, dice un autor, no es patrimonio de adultos maduros. Todo creyente verdadero conoce a Dios como Padre, incluso tus hijos. La vida eterna no consiste solo en conocer doctrinas, sino en una relación viva con Dios, tu Padre. Todo creyente verdadero, incluso hasta el más nuevo en la fe, ha sido introducido en esta relación con Dios por medio de Jesucristo. No menospreciemos a nadie. Versículo 14, segunda parte. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Juan refuerza el conocimiento y la centralidad del conocimiento de Dios, porque es una marca de la madurez en la vida del cristiano, que perdura, que permanece para siempre. Seguimos. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y Juan explica aquí por qué los jóvenes vencen. Primero, porque son fuertes. ¿Qué fuerza es? La fuerza no es humana, sino que proviene del Señor. Pero hay una fuente de conocimiento de esa fuerza, hermano. La fuente es la palabra de Dios. Porque si los jóvenes no permanecen en la palabra, no pueden vencer al maligno. Eso es lo que enseña Juan. Los jóvenes vencen porque son fuertes y permanecen en la palabra. Juan 15 nos dice que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Nada podemos hacer fuera de Él. Una gran verdad. La palabra debe permanecer en nuestra vida. Santiago nos dice que esta debe estar implantada en nosotros. En Jeremías y en Deuteronomio nos dice que esta está escrita en nuestro corazón. Incluso en el corazón de quienes no le conocen. Por eso el mundo sabe que robar es malo, matar es malo. No porque simplemente lo sepan por arte de magia. La palabra dice que la ley está escrita en sus corazones.
Y ella calcome su mente, hermano. Les hace entender cuán mal están. Aún así cambian la verdad por la mentira. La palabra dice que permanece en nuestros corazones, es activa y es eficaz para corregirnos. ¿Cuál es el resultado? Vencer al maligno. Vemos que muchas veces lo hacemos, o algunos cristianos en realidad, lo hacen al revés, hermano. Quieren vencer al maligno antes de escudriñar la palabra. Quieren hacer un show, vencer, sacar demonios, antes de conocer su palabra, hermano. Antes de instruirse en ella. Ciego, guía de ciegos, dice. Vamos a vencer al maligno si permanecemos en la palabra. Porque esta es la espada del Espíritu. Y porque esto es un instrumento de victoria, dice Salmo 119. Instrumento de victoria para nosotros. Los jóvenes son fuertes porque la palabra de Dios permanece en ellos. Y esta es la clave, hermano. No es algo ocasional. No es algo ocasional en tu vida, sino que esta palabra debe habitar en tu vida. ¿Y qué significa esto? Debe gobernar tu vida. Gobernar nuestra vida. Y esto tiene un propósito que transforma y nos lleva en santidad hasta que Cristo venga. La victoria espiritual no se obtiene por emociones ni por un pago, sino por una vida saturada de la palabra de Dios. La vida espiritual no se obtiene por quien hace más, sino por una vida saturada de la palabra de Dios. No es quien grita más, no es quien tira la chaqueta más lejos o sopla más fuerte, sino es que su vida esté saturada por la palabra de Dios. Solo así tendremos la victoria, hermano. Y esto no lo digo yo, lo dice el Señor mismo. Versículo 15. ¿Por qué debemos entender esto entonces, hermano? ¿Por qué debemos entender esta base? Porque hay algo que nos va a atacar siempre. Y esto es, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos aman el mundo? Nadie va a levantar la mano. Nadie, yo creo. Pero si escudriñamos nuestra vida y nuestro corazón, ¿qué respuesta vamos a tener? Juan, después de que afirmamos nuestra identidad como creyentes, Juan presenta ahora una exhortación clara y una exhortación directa a nuestra vida. Si entendemos esto, que Cristo murió por nosotros, que debemos madurar en Él, crecer arraigados en su palabra, seas niño, seas joven, seas adulto, seas anciano, debemos estar arraigados en ellas porque somos libres del pecado, hermano. Porque Dios nos perdonó. Tú eres libre del pecado, libre de culpa. No tienes que pagar con tu vida. ¿Te hace estar gozoso eso? Libre de culpa para siempre. El mundo que nos habla Juan no es la creación en sí.
No son los animales, ni los árboles, ni las montañas, ni el cielo, ni los planetas, sino es el sistema de valores que se opone a Dios en este mundo. Amar al mundo, ¿qué es lo que significa? Adoptar sus prioridades, adoptar su ética y adoptar su visión de vida. El mundo vive como si no fuese a morir nunca, hermano. El mundo vive como si no hubiese un fin. Como si su vida no se fuese a apagar de un día para otro. El mundo vive perdido en tinieblas. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el dominio del maligno, dice la palabra. Juan 12:31 nos dice que está en dominio del príncipe de este mundo, que es Satanás. 2 Corintios 4:4 nos dice que está en dominio del Dios de este siglo, que es Satanás. En 1 Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, bajo su dominio, sus engaños y sus artimañas. Y Juan no nos llama a aislarnos, sino que nos llama a separarnos moral y espiritualmente de este mundo. Ya no nos guiamos por lo que dicen sus líderes o por lo que cierta ideología ahora nos quiere enseñar, sino nos guiamos por la palabra. Nos guiamos por ella para que nuestros hijos y nuestra familia crezcan en ella, con sus valores. Juan 17, del 15 al 18, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque el mundo está dirigido por el maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué cosa? Tu palabra es la verdad. Lo mismo que nos está enseñando Juan. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El mundo necesita de esta verdad. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Vivir la religión pura y sin mácula. Amar al mundo, hermanos, es incompatible con amar a Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es interesante que el Señor Jesús mismo nos enseña sobre las riquezas y el efecto que éste tiene en el corazón del hombre. Es dañino. ¿Bien? Calcome el deseo del hombre. Y muchas veces lo prefiere antes que a Dios. Hay un mal que se cuenta en la mitología. Esto es fuera de la Biblia, ¿bien? Pero ilustra muy bien esto. Que habla sobre que los dragones anhelan el oro con un deseo que es increíble. Anhelan tanto el oro que ni siquiera lo gastan, sino que lo guardan para sí. Y todo aquel que se acerca al oro, ellos son capaces de destruir a esa persona. Así es el hombre.
Anhela las riquezas, hermanos, por sobre todo. Inclusive es capaz de hacer mal a otros por tener más dinero. Ese es el mundo. Y déjenme decirle que muchos pseudo cristianos viven así, amando las riquezas más que a Dios, con un deseo muchas veces incontrolable de tener más y más para sus bolsillos y menos palabra para su corazón. Muchos pseudo predicadores predican esto. Dios es un Dios de riquezas, hermanos. Debemos arrebatarlas. Deben estar en nuestra mano. Jesús no era pobre. Él lo tenía todo. No se deje engañar por el mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, y algo muy grave, enemigo de Dios. Si usted lee la historia de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que ¿qué hacía Dios con sus enemigos? La ira del Señor está en el pecador. Todos los días. Acumula ira para el día de juicio, hermano. Y yo aquí queriendo ser más millonario. El mundo necesita de Cristo. El domingo pasado hablábamos con los jóvenes sobre los 10 mandamientos y algo que salió, creo yo, como muy interesante es que muchos cristianos vivimos sin urgencia, hermano. Sin la urgencia que necesitamos a Cristo y que el mundo necesita a Cristo. Es urgente. Porque el mundo y todos los deseos que hay en el mundo van a perecer eternamente. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es este mundo? Deseos de la carne, deseos de los ojos que codician lo que no es suyo. Deseos de la carne que son apetitos desordenados. Esto ya lo hemos visto también en predicaciones. Que es la vanagloria de la vida, orgullo, autosuficiencia, exaltación del yo. Yo soy más importante. Mi familia es más importante que Dios. Así vive el mundo, hermano. Porque todo lo que hay en el mundo y los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y aquí está la razón. Y el mundo pasa, se va, como la hierba, como la vida del hombre, se va, florece y al atardecer ya fue. Nadie se acuerda de ella. Ese es el mundo. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Dónde estás invirtiendo tus deseos? El mundo pasa, es transitorio, hermano. Los que disfrutan de este mundo, nos habla en 1 Corintios 7, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Todo va a pasar, hermano. Todo lo que tú tienes en esta vida va a pasar.
se va a oxidar. Tus billetes que tienes en el colchón le va a caer agua y se van a pudrir. Tu auto se le va a cortar la correa, se van a desinflar los neumáticos, el motor va a explotar y ahí va a quedar. Tus 14 millones invertidos. El mundo pasa, hermano. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué debemos hacer? Procurar con diligencia, o sea, ser solícitos, estar ahí pendiente, hermanos. Procurar con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz para con Dios. ¿Sabe lo que permanece? Primero es Dios, que Él es eterno, su Hijo y su Espíritu. Pero el que va a permanecer vamos a ser nosotros, si creemos en Él. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Invirtamos en cosas eternas, hermano. Invirtamos en cosas eternas. El mundo es temporal, sus promesas son breves, su gloria es pasajera, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La obediencia por sí sola, hermano, nos salva. No solo por cumplir los mandamientos vamos a ser salvos, sino pregúntele a aquel joven rico. No vamos a ser salvos. Pero la obediencia revela algo, hermano, una fe verdadera. Esto debe revelar la obediencia en tu vida. Vivir para un Dios es invertir en lo eterno. Y para terminar, Juan nos recuerda que somos perdonados eternamente, para siempre. Somos hijos eternamente y para siempre, hermano. Vivimos en victoria eternamente hasta que Él venga. Y somos llamados a no amar lo que pasa, sino a vivir en lo que permanece, en Cristo. El mundo pasa, la voluntad de Dios permanece. Y el creyente que vive para Dios permanece con Él para siempre. Quiero que medite eso en su corazón. Vamos a ponernos en pies, pónganse en pie y vamos a orar. Y el reto es este, debes elegir dónde pones tu corazón, hermano. Si no conoces a Cristo, debes elegir dónde pones tu corazón. Es un regalo gratuito la salvación, hermano. Es gratuito si tú crees en Él. Él te la da gratuitamente, pero debes elegir. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Tú como cristiano debes elegir dónde pones tu corazón y tu esperanza. En este mundo o en Él o en Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, porque tus misericordias son nuevas todos los días.
Y tu amor permanece, Señor, para siempre. Y tu perdón es eterno y es infinito, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tu Hijo Jesucristo ha muerto por nosotros. Y nos instruye, Señor, a buscarte día a día, Señor, para ser hombres, Señor, y mujeres y niños, Señor, que estemos en tu voluntad. Crezcamos, Señor, en ti. Y gracias te damos, Padre, porque nos das las herramientas, Señor, y nos instruyes todos los días, Señor, a seguirte. Queremos ser dignos, Señor, de esta salvación. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, agradándote, Señor, todos los días. En el nombre de Jesús. Amén.